Buenos días, soy David Sánchez, pertenezco a la empresa Artec, al departamento de soporte técnico. En Artec desarrollamos el programa TreeCalc de cálculo de estructuras que vamos a ver en los próximos minutos y el programa Gest y Mideplan de gestión de proyectos, que también lo vamos a ver. Vamos a ver la relación que hay con Archicad entre ambos programas. Como digo, veremos el flujo de trabajo BIM, tanto para la elaboración de presupuestos y planificación de los tiempos de la ejecución de la obra y el diseño estructural. Vamos a ver un poco de historia. Entre los años 2000 y 2010 se utilizaban programas de CAD en 2D orientados al dibujo de los planos y se realizaba, por otro lado, de un modo totalmente independiente, el cálculo de la estructura y la elaboración del presupuesto. Aquí tenemos, por ejemplo, en la zona izquierda un plano de CAD típico en 2D y por aquí por la derecha pues sería el programa de cálculo de estructuras, que en este caso es TreeCalc, pues con el cálculo de todos los refuerzos de los elementos de concreto. En cuanto a los presupuestos, también se realizaban las cuantificaciones en hojas de Excel a comienzos de siglo y se realizaban a partir de los planos de CAD en 2D. Algunos avances que se hicieron en el área de cálculo de estructuras era importar los planos en 2D y a partir de ellos ir definiendo el modelo tridimensional de la estructura para realizar el cálculo. Lógicamente es muy importante trabajar en 3D para realizar el cálculo de la estructura, sobre todo cuando hay acciones sísmicas o de otro tipo. En general, pues el modelo 3D es importante. TreeCalc trabaja con un modelo 3D desde el año 91. Aquí tendríamos el cálculo de la estructura realizado por TreeCalc y en TreeCalc se pueden mezclar materiales. Podemos tener algunos elementos de concreto, otros de acero, otros de madera, por aquí unos tabiques, por aquí unos muros de hormigón, etcétera. En el año 2006 aparece el concepto BIM y se trata a partir de ese momento de tener una maqueta tridimensional del edificio que se vaya utilizando por todos los intervinientes en la elaboración del proyecto, tanto desde el diseño de la arquitectura como para el cálculo de la estructura o la elaboración de los presupuestos. De ese modo tenemos la posibilidad de dibujar en cualquier programa, por ejemplo en Archicad o en TreeCalc, el modelo 3D y enviarlo al otro para realizar los elementos necesarios. Por ejemplo, podemos tener aquí el edificio completo, llevar solo la estructura a TreeCalc o generar la estructura en TreeCalc y enviarla hacia Archicad para añadirle allí el resto de elementos. Este proceso en los dos sentidos de envío de información se puede realizar tantas veces como sea necesario según vaya habiendo modificaciones en el proyecto. Y en cuanto a la elaboración del presupuesto, vamos a ver en los próximos minutos cómo es posible, a partir del modelo 3D, generar automáticamente el presupuesto utilizando las características que se hayan definido en cada elemento, en cada tabique, en cada puerta, ventana o en las distintas zonas. Aquí tenemos una zona que puede tener ya unos acabados que se incluye en las cuantificaciones del presupuesto automáticamente. Vemos también, en cuanto al cálculo de la estructura, todos los refuerzos de acero corrugado que tenga el concreto, cómo TreeCalc los calcula y los envía a Archicad para poder tener el modelo con el mayor nivel de detalle posible. En cuanto al presupuesto, el proceso sería el siguiente. Tenemos el modelo 3D de diseño. A continuación pasaremos a Mideplan, donde tenemos definidas las distintas clases de elementos, que son las que me permiten elegir las calidades que se van a utilizar. Y mediante esas clases está la relación con el presupuesto, que va a generar automáticamente tanto el presupuesto como las certificaciones y la planificación mediante diagramas de Gantt. El método que vamos a utilizar es el que se muestra en este esquema. A cada elemento 3D le asignaremos un código de clase. Por ejemplo, este tabique puede tener el código MC1. Usaremos el formato IFC como formato de intercambio estándar de los modelos BIM y dentro de él van las dimensiones del elemento y el código que le hayamos asignado. Entonces, con Mideplan vamos a recuperar ese archivo y vamos a generar automáticamente todas las partidas con las cuantificaciones del tabique, del revestimiento, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la ventana le asignaremos también un código y podremos generar algunas partidas con las cuantificaciones de superficie, de ventana y acristalamiento, o de longitudes, un metro lineal de vierteaguas en la zona inferior de la ventana, por ejemplo. En el caso de las zonas, también le vamos a poder asignar en Archicad un código a cada zona
y la zona se envía también dentro del archivo IFC con su área, su perímetro, etcétera, y esas dimensiones se utilizan para generar las partidas automáticamente de revestimientos de las paredes, el techo, el pavimento, etcétera, y también se van a generar automáticamente partidas que no se hayan dibujado en 3D, como pueden ser las bases de enchufe o la fontanería. Supongamos que partimos de este modelo BIM hecho en Archicad y vamos a ver cómo asignaríamos esos códigos. Por ejemplo, vamos a verlo en planta. Vamos a seleccionar un elemento, por ejemplo, este tabique. Vemos sus definiciones y en el apartado de propiedades, aquí puede tener todas las propiedades que queramos. Tenemos este botón que es gestionar propiedades IFC, que permite elegir qué propiedades se quieren utilizar. También es posible añadir propiedades nuevas. Por ejemplo, voy a añadir una nueva propiedad y la voy a crear en el conjunto que denomine Artec, por ejemplo, que sería el nombre de nuestra empresa, y Mideplan, que sería el nombre del programa que vamos a utilizar a continuación. Se puede utilizar cualquier propiedad que se quiera. Por ejemplo, yo voy a usar esta y en ella le pongo el código de la clase que me interese. Por ejemplo, MT1 podría significar tabique tipo 1. Según este esquema que comentábamos antes, ese sería el código de la clase de Mideplan. Es posible asignar estas propiedades individualmente a cada uno de los elementos o también asignárselas según criterios. Por ejemplo, todos los tabiques de un determinado espesor que tengan el código de la clase que nos interese. Si selecciono una determinada zona, puedo analizar también sus propiedades y asignarle del mismo modo un código. Por ejemplo, aquí es donde le pondríamos el tipo de habitación que nos interesa. Una vez hecho esto, vamos a guardar el archivo en formato IFC. Elegimos guardar como. En la lista de tipos de archivo elegimos IFC. Y en definiciones tenemos que elegir que la exportación incluya las cuantificaciones. En definiciones de los datos elegimos cantidades base y aceptar. De ese modo guardamos el archivo que vamos a abrir a continuación con Mideplan. Ahora estamos en Mideplan y vamos a abrir el archivo IFC que hemos generado desde Archicad. Lo abrimos y por aquí se nos muestra el modelo BIM y la relación con todas las cuantificaciones de todos los elementos. Aquí podemos ir viendo los distintos tipos de elementos con el código que le habíamos asignado en Archicad y las cuantificaciones de cada uno de ellos. Si seleccionamos varios en esta lista, este icono permite localizarlos en el modelo BIM para ver en qué parte se encuentran. En la zona izquierda está el árbol de niveles, donde podemos ir activando o desactivando los que nos interesen. Y se muestran de colores diferentes los que tengan códigos de clase distintos. En este caso, por ejemplo, las zonas de los cuartos de baño o de otro tipo tienen colores diferentes. Las podemos localizar en la tabla central. Si seleccionamos, por ejemplo, el servicio de mujeres, se localiza en el modelo BIM y con este icono se pueden ver las partidas que se generan para él. Esta es la lista de partidas que comentábamos antes, con las cuantificaciones detalladas de cada una de ellas y el importe total. Lo que vamos a hacer a continuación es generar el presupuesto completo de todo el edificio. Pulsamos este icono y guardamos el archivo, por ejemplo, en el escritorio. Lo vamos a llamar presupuesto automático. Y aceptar. Este es el presupuesto que se ha generado automáticamente. Vamos a ver algunos de los capítulos. Por ejemplo, dentro de pavimentos podemos elegir el pavimento de egrés. Vemos cómo está separado por fases en función de la planta en la que se encuentre, la descripción de cada habitación y su superficie. Este código BIM que vemos aquí relaciona esas cuantificaciones con el modelo 3D. Vamos a abrirlo para verlo simultáneamente con este icono. Y de ese modo se muestra en el modelo BIM la ubicación de todas las habitaciones que tienen ese tipo de pavimento. Podemos seleccionar solamente algunas de ellas para localizar en qué parte del edificio se encuentran. Vamos a ver a continuación, por ejemplo, el capítulo de electricidad, los enchufes, y podemos ver también en qué parte del edificio se encuentra cada uno de ellos. Bien, vamos a ver a continuación la planificación mediante el diagrama de Gantt. Entramos en la función
Y se nos muestran las duraciones estimadas para cada una de las partidas. Estas duraciones se han calculado automáticamente en función de los recursos de mano de obra y maquinaria que tuviera cada una de las partidas, y también se pueden modificar manualmente o automáticamente modificando esos recursos. También es posible modificar el orden de ejecución de las partidas, de modo que podemos ejecutar varias simultáneamente. Por ejemplo, le quitamos el código del predecesor y esta partida la podemos desplazar para que varias de ellas se vayan ejecutando a la vez, o ir cambiando sus duraciones. Este diagrama de Gantt está dentro de nuestro programa GEST y está vinculado con el modelo BIM que habíamos realizado en Archicad. Vamos a ver los dos simultáneamente. Pulsamos el icono Abrir archivo IFC y de este modo tenemos la pantalla dividida en dos, de modo que podemos ir avanzando en el tiempo, seleccionando cada uno de los días, y vemos cómo se van añadiendo los distintos elementos que componen el edificio. También es posible con este vídeo generar un archivo de vídeo en formato AVI con el avance de la obra si se lleva a cabo el planning previsto. Vamos a ver a continuación el cálculo de la estructura correspondiente al edificio que tenemos en Archicad. Entonces vamos a comentar el flujo de trabajo. Hay dos posibilidades. Podríamos comenzar definiendo la estructura en el software BIM, en este caso en Archicad, para llevarlo a TriCalc y allí calcularlo y devolverlo. O podríamos comenzar también en TriCalc, porque existen asistentes paramétricos que permiten crear las estructuras rápidamente. El intercambio de información que se realiza incluye las dimensiones de los distintos elementos y también sus ejes. Y en TriCalc introduciremos las cargas gravitatorias, cargas de sismo, etcétera, para realizar el cálculo y después volverlo de vuelta hacia Archicad. Aquí tenemos el primero de los esquemas, que sería diseñar en Archicad el modelo 3D con los pilares, las vigas, las losas, los ejes, y llevarlo hacia TriCalc para hacer el cálculo del modelo estructural. Vamos a ver cómo lo haríamos. Tenemos aquí en Archicad el modelo 3D del edificio que queremos calcular. Vamos a ver en alguna de las plantas los pilares y vigas que hay definidos. Aquí tendríamos definidas las distintas columnas. Y si analizamos las propiedades de una de ellas, aquí vemos pues el tipo de columna que se ha definido y todas sus características. También están definidas las losas o forjados. Si seleccionamos, por ejemplo, aquí, figuran también sus propiedades. Pues bien, lo que hacemos es exportar el archivo al formato IFC, igual que antes, guardar como, formato IFC, y pulsamos guardar. Lo que haremos a continuación será recuperar ese archivo en TriCalc, donde vamos a poder hacer el análisis de las solicitaciones, los detalles de las uniones de elementos de acero, también el cálculo de los tabiques y los refuerzos de concreto reforzado. Aquí en TriCalc usamos la función archivo, importar, modelo BIM, abrir, y recuperamos el archivo en formato IFC 2x3 o IFC 4. Lo buscamos donde lo tenemos y lo abrimos. En esta caja de diálogo podemos filtrar si queremos recuperar todos los tipos de elementos o únicamente las columnas, las vigas y las losas, por ejemplo, en el caso de que los tabiques no se quieran considerar como parte de la estructura. Aquí se muestra el modelo BIM que hemos importado y vamos a hacer el cálculo de la estructura. Antes de hacer eso, vamos a verificar algunos ajustes automáticos. Vamos a poner una vista en alzado. Para poder realizar el cálculo es necesario que coincidan los ejes de pilares, vigas y losas. Entonces eso se puede ajustar automáticamente con este icono, que es ajuste automático del modelo BIM. A continuación pulsamos el icono Crear modelo estructural y con eso ya se genera el modelo de TriCalc. Este es el modelo de TriCalc. Vamos a revisar algunas de las opciones para el cálculo. Por ejemplo, dentro de cálculo materiales elegimos la resistencia del concreto que queramos utilizar, por ejemplo C250, el tipo de acero corrugado, etc. Para el acero estructural vamos a elegir A42 y aceptar. También vamos a definir las opciones sísmicas. Nos vamos a cargas definir, sismo dinámico.
Aquí podemos elegir si queremos utilizar el sismo según el reglamento del Distrito Federal o de la Comisión Federal de la Electricidad y elegimos la zona sísmica y los distintos parámetros que intervienen en el cálculo sísmico, el tipo de terreno, la densidad, la velocidad de propagación de las ondas, etcétera. También los datos del firme rocoso y el grupo del edificio si es de más importancia o menos y algunos datos adicionales. Con estos parámetros el programa va a realizar el cálculo del análisis modal espectral con los distintos espectros de respuesta sísmicos para calcular los esfuerzos que se van a añadir adicionales a la estructura, aparte de las cargas gravitatorias que habíamos definido anteriormente en las losas. También definimos las propiedades de la losa de cimentación. Por aquí en losa de cimentación características definimos los datos del coeficiente de balasto y la resistencia del terreno. Una vez hecho esto, podemos ir a la función cálculo automático y activamos los distintos materiales que queremos calcular. Comprobación de secciones de acero, cimentación, refuerzos de la losa de cimentación, etc. En este caso hay otros materiales que no están en esta estructura y por ese motivo aparecen en gris, pero son otras tipologías que puede calcular Trical también, como pilares o columnas de concreto reforzado o vigas de concreto reforzado, secciones de aluminio, placas de anclaje de acero, secciones de madera, losas reticulares, losas macizas, muros de sótano, paredes resistentes, cabezales y pilotes, etc. Pulsamos aceptar, con lo que comienza el cálculo. Una vez finalizado el cálculo, vamos a ver algunos de los resultados que se podrían obtener. Por ejemplo, dentro de resultados podemos obtener una gráfica con los desplazamientos sísmicos, una animación de sismo para ver cómo se comporta la estructura. Estos serían los desplazamientos sísmicos, lógicamente se muestran más grandes de lo que en realidad serán. Y esto nos puede servir de referencia antes de dar por bueno el cálculo por si queremos reforzar alguna zona. Por ejemplo, esta zona que tiene un gran voladizo podríamos reforzarla con algunos elementos en diagonal o realizar algún otro tipo de modificaciones. Introducir también algunas pantallas de concreto reforzado para evitar desplazamientos importantes. Vamos a desactivar la vista render para hacer algún análisis adicional. También podemos desactivar el dibujo de las losas unidireccionales y de la losa de cimentación. Entonces, en este caso nos quedamos únicamente con los elementos lineales, que serían columnas y traves, y vamos a pedir, por ejemplo, para una cota determinada, una gráfica de esfuerzos flexionantes, en resultados gráficas flexionantes Z. Entonces aquí vemos el funcionamiento de cada uno de los elementos de la estructura, con los momentos flexionantes que sufre cada uno. Lógicamente la zona que tiene el voladizo grande pues está teniendo unos esfuerzos mayores. Podemos pasar a continuación a otra planta y seguimos analizando los esfuerzos que se producen por esa zona. Vamos a ver, por ejemplo, la cota del voladizo grande y vamos a pedir en resultados gráficas la gráfica de desplazamientos. Aquí vemos cómo se comporta esa zona, cómo estaría desplazando un máximo de 30 centímetros. Se puede pedir la misma gráfica en estado límite de servicio, que serían los desplazamientos habituales durante el funcionamiento normal de la estructura, que en este caso serían 21 centímetros. Las gráficas, por tanto, se pueden pedir para una planta determinada o también para un plano vertical. Podemos analizar, por ejemplo, este marco o para la estructura completa. Vamos a obtener también algún informe del cálculo. En resultados informes, por ejemplo, el de revisión de acero. Vamos a seleccionar el formato completo para algunos miembros específicos, por ejemplo, todos estos miembros de esta zona. Los reportes se generan en formato de Word o en PDF. En este caso tengo elegido el formato de Word y para cada uno de los elementos da un análisis muy exhaustivo con los datos del pandeo, las deflexiones, los esfuerzos de momentos, cortantes, tensión combinada, etcétera. Como son reportes hechos en Word, es posible modificarlos si queremos hacer algún cambio.
Más hacia abajo se van dando los resultados parciales que provienen del cálculo y esto permite demostrar los resultados ante terceros. Otro de los resultados que genera el programa son los planos con los refuerzos de los elementos de concreto reforzado. Por ejemplo, vamos a ver en resultados refuerzos el cuadro de zapatas simples. Y por aquí se muestran las zapatas con todos los refuerzos necesarios. Del mismo modo, si hubiera traves de concreto reforzado o columnas, se mostrarían automáticamente los planos que se generan. Una vez hechos los cambios que se precisen en el modelo, se volvería a exportar con la función crear modelo BIM, con lo que se podría recuperar de nuevo el archivo IFC en Archicad para tener los cambios que se hayan producido. Vamos a ver otra posibilidad que sería comenzar en TreeCalc. Por ejemplo, voy a crear una nave industrial, definir la geometría automáticamente en TreeCalc y exportarla hacia Archicad. Sería este esquema de trabajo: comenzar en TreeCalc, definir el modelo estructural con funciones que agilizan mucho la definición de esa geometría y llevarlo hacia el diseño en 3D en Archicad. Por ejemplo, si queremos crear una nave industrial, podemos usar la función geometría nave. Elegimos el tipo de nave que queramos, o marquesina, por ejemplo, una nave a 2 aguas, y por aquí vamos definiendo las características. Por ejemplo, el número de marcos que tenemos. Por aquí las dimensiones, la altura en el centro, la altura de las columnas, el ancho total, etcétera. Y en las siguientes páginas del asistente podemos elegir distintos tipos de armaduras, o un marco simple, o armaduras belga, inglesa, etcétera. También con distintas opciones, por ejemplo, elegir el número de subdivisiones, un peralte en el centro, una longitud adicional encima de los pilares, por ejemplo aquí le ponemos 80 centímetros, etcétera. Hay muchas funciones, como se ve, para el diseño de la nave. También podemos elegir cuáles de estos claros están arriostrados y cuáles no. Por ejemplo, voy a colocar el primero y el último. Elegimos en esta página los tipos de perfiles que queremos utilizar, de entre los 4 materiales que comentábamos: concreto, acero, madera o aluminio, y con eso crearíamos la nave. Una vez definida la nave, podríamos hacer las modificaciones que quisiéramos y la exportaríamos también al formato IFC. Con el icono crear modelo BIM la exportamos, por ejemplo, la llamamos nave.ifc. También vamos a ver cómo se envían desde TreeCalc hacia Archicad los detalles de los refuerzos de concreto reforzado y de las uniones de acero. Vamos a hacer un ejemplo pequeño. Por ejemplo, con la función malla voy a crear una estructura muy pequeña. Aquí le asigno unas secciones de concreto, por ejemplo de 40 por 40, para estos elementos. Y vamos a poner también algunas secciones de acero. Por ejemplo, un pilar de 30 centímetros para estos dos y una viga de 20 centímetros para estas dos. Introducimos también las zapatas para que se realice el cálculo. Por ejemplo, zapatas aisladas para estas dos de aquí y zapatas combinadas para este y este. Elimino algún miembro y creo las traves de liga. En los tipos de unión entre la columna y la viga de acero podemos elegir distintas alternativas, por ejemplo chapas, tornillos, distintas dimensiones, podemos ir eligiendo por aquí, espesores, por ejemplo 10 milímetros, etcétera. Esto va a servir para realizar el cálculo de la unión, los tornillos, la soldadura, los espesores de las chapas. Vamos a ponerle tornillos, por ejemplo, con la métrica americana de media pulgada. Y aparte de realizar el cálculo, nos va a servir también para enviarlo al modelo BIM. Hacemos el cálculo automático, elegimos los materiales que tiene esta estructura. Y una vez calculado, en el modelo 3D ya figuran los refuerzos y también el detalle de la unión que hemos elegido.
Exportamos este archivo también al formato IFC, crear modelo BIM, y lo llamo detalles.ifc. Vamos a recuperar a continuación la nave y los detalles con Archicad. Aquí uso la función abrir, elijo formato IFC, abro la nave y por aquí tenemos el modelo generado en TreeCalc. Vamos a verlo en perspectiva. Por aquí tendríamos todos los elementos que se han exportado, incluyendo los detalles de refuerzos o tipos de unión. Vamos a abrir a continuación el que se llama detalles. Y por aquí vemos también el modelo que se recupera con los detalles de los refuerzos de los elementos de concreto. Vamos a elegir para mostrar el modo alámbrico y ver de ese modo el contenido. Por aquí figuran los refuerzos de traves y columnas con todo detalle tal y como se construirán. De ese modo es posible presentar el proyecto con el nivel de detalle que se necesite. Y por aquí también la unión de los elementos de acero. En resumen, habéis visto una integración total entre Archicad y nuestros programas. Por un lado, para la elaboración del presupuesto, siempre utilizando el modelo BIM en esa fase. También para la gestión del control de tiempos mediante diagramas de Gantt relacionados con el modelo BIM. Y el intercambio de información entre el modelo estructural de Archicad y de TreeCalc con una comunicación bidireccional en la cual se recupera la geometría de Archicad y se le añade información también a nivel de detalle. Si queréis ampliar más información, en nuestra página web artec.com tenéis aquí el formulario de contacto. Aquí podéis introducir vuestros datos y la información de la que necesitáis más datos y nos ponemos en contacto con vosotros. También podríamos haceros una demostración personalizada por videoconferencia y de ese modo conocer en más profundidad nuestros programas. Muchas gracias.